La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Buenas noches, bienvenidos a este quinto episodio en nuestra segunda temporada de Lupa Ciudadana. Esta noche nos acompaña Rogelio Durán, activista político y social, creador de contenido enfocado en análisis en la realidad local. Además, Rogelio dirige el podcast Legítimas Dudas, donde acerca la política a los jóvenes de forma crítica y dinámica, combinando comunicación, participación ciudadana e incidencia pública. Rogelio está egresado de la Maestría de Administración Pública de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Rogelio, buenas noches, bienvenido a Lupa Ciudadana. Esta noche vamos a conversar un poco de política local, gestión de la administración local, además de deporte. Bienvenido, Rogelio, gracias por estar aquí. Buenas noches, estimada Neida, muchísimas gracias por esta invitación. Buenas noches también con el equipo técnico, Vivi, un gusto estar en esta noche y bueno, estamos aquí para conversar un poquito acerca de lo que pasa en nuestra hermosa ciudad de Ambato. Bueno, lo que pasa en nuestra hermosa ciudad de Ambato realmente a personas como Rogelio Durán, joven, que está preocupado por lo que acontece precisamente en la ciudad, joven a quien le apasiona la política, es una voz que sin lugar a dudas es la voz de muchos jóvenes. Por lo tanto, Rogelio, ¿por dónde queremos empezar? Bueno, yo creo que podríamos iniciar analizando un poquito las problemáticas, ¿no? que ha venido suscitando lamentablemente en estos últimos años. Creemos que la ciudad ha venido a menos, que hemos disminuido en todos los sentidos, desde, por ejemplo, el tema económico, el tema turístico, el tema también de atención de los derechos de los grupos de atención prioritaria. Me parece que es un largo etcétera, ¿no? Uno de los sectores que más se ha descuidado ha sido
el de la cultura, el del deporte, aunque ahora aparentemente existe cierto apoyo al deporte, pero sabemos que eso no ha sido la tónica, ¿no? Sino que más bien, al parecer, es el último año de la administración municipal, que es un año político, y que, bueno, se empiezan a barajar las fichas y las estrategias. Pero algo que yo destaco de la ciudadanía y de lo que yo me he dado cuenta en el proceso que llevo haciendo videos, lives y todo, es que la ciudadanía no come cuento y que se da cuenta también de que esto pasa más por una estrategia. Ya lo decía la concejal Sabina en su intervención, ¿no? Que den nomás las luminarias, igual reelección no va a haber, nos decía, ¿no? Entonces es algo que sabemos que la ciudadanía se da cuenta. Sí, y tan es así que la ciudadanía se da cuenta que durante la semana recibimos mensajes por interno desde los ciudadanos y sobre todo cuando ya conocen quién va a estar acompañándonos en los episodios de Lupa Ciudadana, nos piden que conversemos de determinados temas. Y vamos a empezar por ejecución presupuestaria en el municipio de Ambato, Rogelio, porque vamos a llegar finalmente al tema del deporte. Entonces, ejecución presupuestaria. ¿Cómo vemos la ejecución presupuestaria? Los números nos alarmaron el anteaño, el año anterior. ¿Cómo vamos? Porque Rogelio es alguien que cubre inclusive desde el Consejo Municipal las sesiones e inclusive de las comisiones en los que se revisan estos temas. ¿Cómo estamos con la ejecución presupuestaria para este año? Como usted dice, nos venía alarmando ya desde el año anterior, incluso la ejecución presupuestaria fue una, la que presentaron, y otra, la que las organizaciones sociales también presentaron haciendo sus propios análisis, su propia investigación, y era alarmante, pues había una ejecución del 1.2% sobre 10. Es decir, se sacaban 1 sobre 10. O sea, no pasaban el año. Exacto, para nada. En esta ejecución, bueno, un poquito han querido acomodar las cosas. Me parece que estaba sobre 10 del 6, que también pierden el año. Y lo más alarmante era que este término que estoy utilizando no lo utilizo yo, sino la misma directora decía en una de las sesiones del Consejo Municipal, decía, sí, perdemos el año, pero se concentraron en presentar las ejecuciones presupuestarias de administraciones anteriores y decían, sí, perdemos el año, pero las anteriores también perdieron. Entonces la justificación es bastante... consuelo de tontos. Había un adagio que yo recuerdo, decía mi abuela, me parece, y creo que es muy fácil ir a las páginas de transparencia de las instituciones. Y quienes conocemos cómo sacar las cifras, sabemos que no necesariamente nos están diciendo la verdad. Porque no es cierto que se haya perdido, por ejemplo, el año en varias administraciones. Recordemos además que hemos tenido administraciones en las que ha existido una muy buena ejecución presupuestaria sin hacer estos traspasos, estos cambiecitos a los que están acostumbrándonos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, porque también hay que decirlo, sí, es lo que comúnmente está pasando. Y desafortunadamente, la ciudadanía, cuando no hay voces críticas, cuando no hay espacios como estos, ciudadanos que tiene origen, que también tiene Rogelio individualmente, desafortunadamente la voz de la ciudadanía no llega, porque tenemos medios que necesariamente responden a los intereses de quienes están pautando. Y no decimos que la pauta esté mal. Lo que está mal es no llevar una información clara y transparente. Luego de la ejecución presupuestaria, Rogelio, tenemos varios temas que nos preocupan. Sobre todo los martes, estar pendientes de las sesiones de Consejo Cantonal a los ciudadanos que seguimos porque nos interesa la vida de la ciudad. Nos preocupa la forma y todo lo que se está tratando allí. Pero, por ejemplo, no hemos tenido una respuesta a las constantes quejas que tiene la ciudadanía respecto de la tasa de recolección de basura. Bueno, yo algo que he repetido constantemente en las entrevistas y en mis videos, sobre todo en los lives, es el tema de la viveza criolla.
Yo creo que ese es uno de los mayores males del país y que se está trasladando a lo público, ¿no? Un poco como para no salirnos tanto del tema de la ejecución. No es solo el 60%, no es lo mismo el 60% de una administración anterior que pudo haber ejecutado, me invento, en un parque, en unos baños, a un 60% ejecutado en unos redondeles como los que ya sabemos, ¿no? Como los de plástico. Lo mismo, la viveza criolla se traslada todos los días martes con un montón de estrategias entre comillas, que por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron hace 2 semanas? Dejaron de transmitir las sesiones de Consejo Municipal en la página oficial de Facebook. Es la primera vez. Y se llevaron a otra plataforma, Y se ¿no? llevaron a YouTube. ¿Por qué razón? Nos decía muchas personas, ¿por qué hacen en YouTube? Fácil, porque en YouTube pueden controlar el tema de la restricción de comentarios. Es así. Entonces, si uno en la sesión en vivo o incluso después de la sesión quiere comentar, no puede hacerlo. Y aparte que ya estaban cansados también, me imagino, los pobres del departamento de comunicación, borra y borra y borra los mensajes, los comentarios, que lamentablemente son muy negativos porque es el malestar ciudadano que se representa, ¿no? Pero además hay que destacar algo. Medios no tradicionales, no convencionales de comunicación, lo que han hecho es transmitir directamente toda la sesión de consejo. Sí. Entonces, la recomendación a la ciudadanía que quiere estar enterada, que quiere dejar sus comentarios, sobre todo cuando no son comentarios groseros, porque no hay que entrar en ese círculo que lamentablemente nos hace mucho daño. La política tiene que ser seria, los políticos tienen que ser serios y desafortunadamente no podemos decir, hay poquísimas excepciones. Hay que dejar comentarios con argumento, hay que dejar comentarios con respeto y eso es lo que entiendo yo, están buscando algunos otros medios no convencionales que son quienes están cubriendo las sesiones a través precisamente de páginas como Facebook, porque lamentablemente el haber migrado, yo desconozco si la ordenanza decía efectivamente que era a través de Facebook o decía generalmente a través de redes sociales. Es general, justamente ahí está la viveza criolla, ¿no? Cogen el huequito de la ley, de la ordenanza, los vacíos legales que llaman y hacen lo que sea. Bueno, y es que tenemos los martes, aparte de todos estos temas que no se atienden, también tenemos intervenciones de ciudadanos que están molestos, como por ejemplo, conversábamos días atrás con los dirigentes y representantes de la red de plazas y mercados. Conversábamos la semana anterior con Héctor Supe, un dirigente barrial conocido por muchos aquí en la ciudad, a quien le enviamos un saludo, por cierto. Y lo que nos está preocupando, Rogelio, es que estos reclamos permanentemente coinciden en que no han socializado los proyectos. ¿Qué está pasando al interior del municipio de Ambato con esta Secretaría de Participación Ciudadana, que es la tercera función del municipio de Ambato, que fue creada precisamente para dar a conocer los proyectos en los que trabaja la municipalidad? ¿Qué será lo que está aconteciendo ahí? Lo que pasa es que... ¿O las comisiones no quieren que se entere la ciudadanía de lo que están tratando? Realmente es un poco de todo. Lo que pasa es que hay algo súper mal a nivel nacional respecto a los GATS y es que no existe una separación de poderes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la alcaldesa o alcalde es presidente del Consejo Municipal, es decir, del Poder Legislativo y a su vez de la parte de participación ciudadana. Eso es algo realmente inconcebible en democracia, pero así están las cosas, ¿no? Digamos, a veces... El alcalde preside las tres funciones, Exacto. Obviamente, como preside la del Consejo Cantonal. Y muchas veces se depende de que el alcalde pues tenga una alta moralidad o ética, si así lo quieren decir, para que sepa respetar cada uno de esos espacios y que ponga gente buena o proba en cada uno de los mismos. Es lo que no hemos visto en esta administración. Porque al final el responsable termina siendo el funcionario Exactamente. responsable de esa secretaría. Y lo que no hemos visto
es justamente eso, ¿no? Y es triste porque justamente el sector de los mercados ha sido uno de los sectores que más ha respaldado esta administración. Bueno, sería largo de explicar, incluso me parece que la presidenta actual es Rosita Mazzabalín. Sí, es Rosita Mazzabalín. Una defensora constante, digamos, de la administración, que le ha tocado hasta ponerse en contra, porque ya es innegable, digamos, el descuido del tema de los mercados, y no solo eso, la informalidad, y ahora quererles presionar con más multas, con más cuestiones que simplemente le obligan a las personas que ya están en la formalidad a salir a las calles. Precisamente eso es lo que nos comentaban a nosotros hace 15 días en nuestro programa, que esa ordenanza nunca fue socializada, que la comisión presidida por el señor concejal Patricio Lozada, sí, nunca les invitó a conocer este proyecto de ordenanza. Y yo creo que de allí parte la molestia, más que por el mismo hecho de que haya un nuevo proyecto, que no son escuchados cuando tenemos una ley de participación ciudadana en el Ecuador, cuando tenemos una ordenanza que rige y norma el sistema de participación ciudadana del municipio de Ambato, y lamentablemente no son tomados en cuenta. Entonces, con toda la razón, quienes hacen la red de plazas y mercados nos decían, vamos a tener nosotros que salir, porque en nuestra conversación les decíamos, bueno, ¿y por qué salen quienes son dueños, arrendatarios de los locales? ¿Por qué les vemos también en las afueras de las plazas y mercados? Nos decían, bueno, lo que pasa es que es probablemente la forma de poder subsistir, de mantenerse, porque la gente no entra a los mercados precisamente porque la informalidad nos ha invadido. Así es. Y en realidad es lo que pasa con el 99.9% de los pocos proyectos de ordenanza. ¿Y por qué? Porque recordemos que a quién pusieron en las presidencias de las comisiones, solo a los aliados de la administración. Y bueno, han cogido, digamos, esta manera, ¿no?, de evadir la responsabilidad con la ciudadanía, y es no invitar a las comisiones, no socializar, para evitar, digamos, que la gente hable, que la gente se oponga. Incluso como ahora la ciudadanía tiene más herramientas, más claridades, saben que incluso las sesiones de estas de comisión son públicas. Vimos en las últimas semanas, por ejemplo, qué es lo que pasó en territorio con la concejal María José, ¿no? Que no se instaló la sesión en Totoras. Ahí se le pudo exhibir al presidente de la comisión cómo llega atrasado. No llega atrasado de inocente tampoco, eso sabemos, ¿no? Llegan atrasado con segunda, justamente para que no se instale la sesión. Entonces son este tipo de artimañas que están utilizando lamentablemente en las comisiones, lo hacen con las ordenanzas, y vemos una administración que está enfocada solamente en cumplir favores a ciertos grupos. Y nada, ahí está el resultado, ¿no? El rechazo ciudadano, incluso de este grupo que, como mencionaba antes, ha sido tan aliado de la administración. Veíamos a yo en uno de los videos le había expuesto a uno de los señores representantes también del ferroviario, que hace una semana atrás estaba pero gritando viva la alcaldesa, y después de la sesión justo de los mercados, pues totalmente decepcionado, porque no era lo que ellos esperaban. La constante es esa en el Consejo Cantonal. Malestar de los ciudadanos, malestar entre los concejales de la mayoría y concejales de la minoría. ¿Cómo solventar esto? ¿Cómo avanzar si no tenemos respuestas desde la administración, desde quien preside todas las funciones del municipio de Ambato? Y hemos visto cómo también hemos tenido este mismo eco de malestar al analizar las tarifas del transporte público. Sí, creo que salta una vez más por lo mismo. Yo había hecho incluso un video hablando del histórico, al menos en esta administración, de cómo ha sido la relación de los transportistas con la administración municipal. Y hemos visto de todo, ¿no? Hemos visto que primero hubo una denuncia al Consejo Municipal y al municipio en general, porque no hubo el alza de pasajes. En ese sentido yo he sido muy frontal con
con las personas transportistas. El no del solo... año anterior, el de hace 2 años, Ajá, ¿no? exacto, porque yo les decía, fueron estafados, porque lo que dice la ley es la revisión, no dice que se suba cada 2 años, ¿no? Bueno, por ahí les dijeron que sí La se podía... interpretación. Sí, que sí se podía demandar por ese tema, pero bueno, a fin de cuentas, la justicia dio la razón específicamente al Consejo Municipal, se hizo la revisión, no hubo el alza, entonces eso era todo. Posterior a ello, hubo todo este tema de la casi remoción de la primera autoridad, en donde los transportistas se organizaron, hubo comunicados, a mí me llegó ese comunicado, por eso lo tengo, en donde solicitaban a los transportistas salir y de un rato a otro, me parece que en cuestión de 2 horas todo eso cambió. Y bueno, por ahí algunos amigos transportistas, que hay de todo, ¿no? Hay gente muy honesta también y transparente, nos decía, esto fue lo que se negoció y es el alza de pasajes. Entonces han buscado la forma de lograr cumplir ese cometido, lo cual no les está saliendo como ellos esperan. Es más, recordemos que en primer debate la primera autoridad no estuvo. No sabemos si en segundo debate va a estar. Yo creo que ¿No hay fecha para el segundo debate? No hay fecha. Eso depende de la administración municipal como tal. Es más, de la primera autoridad, que es quien hace el orden del día. Pero ¿cómo entendés, Rogelio, algo? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que obviamente hay 3 tipos de tarifas que se presentaron, pero que el equipo técnico no tuvo oportunidad de presentarlo al Consejo Cantonal. Entonces, únicamente lo que conocemos es, hay 3 valores de tarifas, la una que es la técnica, la otra del punto de equilibrio, la siguiente que es la socialmente justa, pero lo prudente, lo consecuente, y para que estemos informados desde la ciudadanía, habría sido bueno que los técnicos presenten el porqué de cada una de estas tarifas. Lamentablemente no se ha hecho, no se ha procedido Pero es que así. lo mismo que pasó con el tema del agua. Se pedía a los técnicos que hagan, por favor, que pongan los ejemplos, que expliquen de dónde sacan la fórmula, cómo hicieron la fórmula. No hubo respuesta, no hubo explicación, solamente rápido, alguien que emocione. Generalmente siempre es del vicealcalde, al que le tienen para eso. Ya saben que yo soy frontal. Sí, emociono que ya se apruebe. A quien hemos invitado a Lupa Ciudadana y en algún momento nos dijo que aceptaba estar aquí, y aprovecha para saludarle a Carlos Ibarra. Yo nunca me negué, Carlos, cuando me invitaste por muchísimos años a tu programa de Unimax, recuerdo, no me acuerdo el nombre del programa, pero parece que evade el poder conversar de estos temas, y la verdad es que cuando lo hacemos con respeto, de ninguna manera tenemos conflictos, pero sí nos deja este sabor agridulce de que no siempre hay reciprocidad y no siempre se puede enfrentar en el mejor sentido de la palabra con la ciudadanía para que conozcamos algunas cosas que necesariamente es bueno tener también desde la óptica, desde la visión de las autoridades. Cuando yo he invitado a los señores concejales, absolutamente todos han venido para que podamos conversar, para que podamos enterarnos de qué es lo que está aconteciendo. Y a mí me sorprendía, por ejemplo, Rogelio, el hecho de que aparte de estas tarifas, teníamos la posición de Gonzalo Callejas, a quien le enviamos un saludo, que él decía, no, yo creo que la tarifa tiene, y con un informe de minoría, tiene que ser de 46 centavos. Ahí, me decían los dirigentes barriales, ya no entendemos nada. ¿Cómo es que el municipio dice que la tarifa socialmente justa, es decir, probablemente 40 centavos, que debería ser un incremento de 10 al precio del transporte urbano, que actualmente es de 30 centavos,
como decían los ciudadanos, proponen 46 centavos. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Bueno, yo creo que ahí sí deberíamos preguntarle al propio concejal, Yo no entendí mucho la intervención de Gonzalo. No, ni yo tampoco, pero de lo que entiendo yo, así como leyendo entre líneas, entiendo que es por el tema económico, ¿no? Es casi parecido como lo que pasa con las luminarias. Entiendo que este aumento de 46 centavos ayudaría de alguna forma a que los transportistas cambien las unidades, renueven todas las unidades, lo cual habría, digamos, un empuje económico para el tema carrocero, ¿no? El tema empresarial. Pero sería beneficiado el tema carrocero, empresarial, en detrimento del ciudadano. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que hay que ser consecuente con el ciudadano. Una familia promedio, Rogelio, son padre, madre, tiene 2 niños o en la escuela o en el colegio, jóvenes estudiantes en la universidad. El incremento de 16 centavos por 4 personas al mes, eso significa un valor bastante fuerte. Entonces, realmente hay que encontrar este punto de equilibrio. Porque si bien es cierto, en lo que sí coincidíamos con muchas personas con quienes nos reunimos a través de los diferentes espacios a conversar, era en que el sector del transporte sí merece esta revisión, obviamente, de su tarifa. Yo también creo que merece la revisión y que no solo merece la revisión, sino que merece un aumento, pero, ahí viene el pero, hay una cosa que los transportistas no han cumplido y no han cumplido la ley. Hace más de 12, 13 años que está el tema de la caja común en la ley, no en una ordenanza, en la ley. Y no lo han hecho, no han cumplido. Me gustó el ejemplo que ponían por ahí en el Consejo Municipal. Decían, claro, cuando uno se va a poner un negocio, no es que pues se puede poner el negocio ya cuando está vendiendo, ahí sí, luego sacarás del permiso. No. Tienes que tener todos los permisos y ahí ponerte a vender, poner a hacer lo que tengas que hacer. ¿Por qué en el sector transporte no pasa lo mismo? ¿Por qué no hay primero el cumplimiento de la ley? Una vez que han cumplido la ley, que es una mejora, pero espectacular, el tema de la caja común, porque ayudaría en un montón de cosas. Primero, se acaba el tema de la competencia entre buses. Habría más respeto al tema de las paradas, al tema de los grupos de atención prioritario, adultos mayores. No les dejarían parados esperando. Y sobre todo, habría una mejor distribución de las líneas, que es la queja que hemos tenido por años, que un bus no va hasta acá, que solo va hasta medio camino, que les deja hasta allá, que no hay bus el domingo. Exacto, se acaba el problema con solo esa decisión. Y es algo que no lo han hecho. Yo les escuchaba y es más, estuve en una de las últimas entrevistas con uno de los representantes del transporte y decía, no, es que en la ordenanza se habla ya de la caja común. Claro que habla, pero como si fuera un diccionario. Solo como terminología dice la caja común es tal cosa. Pero no dice cuándo van a implementar, cómo lo van a implementar, quién va a generar el fideicomiso, qué empresa, o sea, no dicen nada. Pero entonces esta es responsabilidad de la municipalidad. También. Porque está la competencia del tránsito, está otorgado a la municipalidad. Y es la gran oportunidad de la municipalidad para decir, ok, vamos a subir, pero vamos a iniciar ya con este proceso. El problema es que estamos acostumbrados a tener leyes parches. Y no tratar los problemas en su integridad, ¿no? Quizá esta es la oportunidad, porque cuando se nos presentan los problemas como estos, deberíamos estar aprovechando para resolver estas cuestiones que nos tienen muy preocupados. Y había algo que nos quedamos también con la duda. ¿No se revisó la tarifa para el transporte rural? Sí. No se dice nada. Sí, yo justo quiero hacer un video acerca del tema. Le vi a uno de los concejales justamente rurales que él decía, no tenemos miedo de asumir ahora, nosotros somos responsables, ninguna administración quiso y ahora nosotros sí. Y exactamente, habría un tema de discriminación. ¿Por qué al un sector sí, al otro no? ¿Cómo así?
O sea, ¿de qué estamos hablando? No, me parece que es un tema bastante irresponsable no hacerlo en su conjunto. Y me parece desde ahí que ya está mal elaborado. Porque ¿cómo entiendes? Se debe considerar el transporte rural. Y además que hay, digamos, ciertas líneas que son como mixtas, ¿no? Me invento el Vía Flores, que va a Santa Rosa, que también llega al sector rural. Sí, claro. O sea, para mí está hecho un desbarajuste, para mí esos informes técnicos son cualquier cosa menos técnicos. Lo cual significa que al no existir socialización, es que esto es lo que nos está pasando también en el país, Rogelio, y algún rato podemos conversar del país. Desafortunadamente, y solo aquí voy a hacer un paréntesis, un acuerdo con los Estados Unidos, porque esto implica al sector productivo. Entonces, ¿qué hace los Estados Unidos? Incrementa los aranceles al 50% a todos los países. Después dice, no, pero es que si a los que van a firmar conmigo el acuerdo les voy a bajar el 25%, efectivamente les baja el 25%, entre ellos Ecuador. El gobierno nacional nos vende como la gran obra el haber firmado este acuerdo. Pero lo que no se está diciendo en absoluto es que el sector productivo ni por enterado. Exactamente. Las cámaras de la producción ni por enteradas cuando antes existían, por ejemplo, no vamos a decir que tiene, de hecho no lo tiene, el mismo tratamiento que un tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial lo que se está realizando, pero no obstante de eso se están topando inclusive temas migratorios en este acuerdo comercial. Entonces, no hay socialización, la gente no se entera. Parece que se ha hecho una práctica común en todos los niveles de gobierno. Entonces, ¿hasta cuándo los ciudadanos vamos a estar esperando, Rogelio? ¿Hasta cuándo Rogelio va a estar esperando a activarse, entre comillas, como activista, también para que veamos estas cosas? Porque no es posible que la ciudadanía, que a veces no tiene la oportunidad de tener los micrófonos, las cámaras que tenemos, Rogelio, creo que es una responsabilidad de quienes hacemos ciudadanía, de quienes hacemos país, informar y motivar para exigir, porque los ciudadanos tenemos derechos y deberes, pero no puede ser ese tratamiento de que no tengamos, y aquí, por ejemplo, la ciudadanía debería hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana para exigir, porque desafortunadamente desde la municipalidad en este caso se promueven cursos y más, pero no se apoya para que de manera efectiva los ciudadanos puedan aplicar estos mecanismos. ¿Qué está pasando con el transporte rural? ¿Para cuándo lo van a tratar? ¿Por qué solo los urbanos o por qué solo los urbanos están pagando mayor cantidad por la tasa de recolección de basura? Todas estas situaciones creo que es menester hablarlas de manera transparente. Sí, lo que yo menciono a veces en mis videos y por qué yo me enfoco tanto en lo local es porque a veces cuando, por ejemplo, yo doy clases de piano, tenemos que... Multifacético, Rogelio. Sí, nos ha tocado. Nos ha tocado. Y claro, cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría musical, necesitamos, es igualito al abecedario, necesitamos primero aprender las vocales, las letras. Ahora la vocal y la letra, ¿cómo suena? Ma, me, mi, mo, mu. Me invento, ¿no? Entonces aprender las sílabas para formar palabras es exactamente igual en el tema público, en el tema político, ¿no? Hablamos muchísimo del empoderamiento de los ciudadanos, del empoderamiento de las mujeres, del empoderamiento de los grupos históricamente olvidados, pero no sabemos dónde queda la gobernación. A mí me ha pasado eso con muchos jóvenes. Les he dicho, oigan chicos, chévere, nos vemos en la gobernación. ¿En dónde queda? Y le digo, a ver, chuta, bueno, en la calle Castillo y Sucre. Es que yo no sé las calles. Digo, entonces, si no sabemos ni las calles ni las instituciones, ¿cómo vamos a saber a dónde dirigir una queja? ¿Cómo? No, o sea, así me pongan a mí, es que te pongo aquí encima la ley orgánica de cualquier cosa. Oye, pero es que no sé ni en dónde queda la gobernación. O sea, es de a poquito. Vamos aprendiendo de a poquito y yo lo he ido haciendo así en los videos. Vean, esto es del municipio, esto es del consejo municipal, esto es así. O sea, las competencias. Qué bueno, Rogelio, qué bueno. Y voy a hacer otro paréntesis. A mí me pasa lo que a Rogelio
cuando veo los grupos de protocolo de diferentes instituciones que no conocen a las autoridades, no conocen a los líderes gremiales, barriales, representantes y más. Y siempre suelo decir esto, protocolo no es cogerle de la mano, del codo, del brazo a la autoridad y llevarle hasta la silla. Creo que nos están faltando escuelas de ciudadanía en estos más diferentes sentidos, pero ya que probablemente no se está haciendo desde donde deberían, espacios como los que tiene Rogelio, espacios como los que tenemos en Origen a través de sus diferentes programas y podcasts como Lupa Ciudadana, tenemos la posibilidad de poder ir educando y creo que ahí la existencia va a estar justificada, Rogelio. Sí, sobre todo eso, y creo que además a la par nosotros también vamos aprendiendo, ¿no? De todo, absolutamente. E insisto, si no logramos entender por lo menos lo básico, muy difícilmente vamos a entender temas nacionales o mundiales. A mí me dicen, habla del conflicto Estados Unidos con Medio Oriente. Pues, esperemos, resolvamos lo de los mercados, resolvamos lo que del está más cerca. Claro, resolvamos eso y luego vemos. Y esta es la tierra. No porque no sea importante. Aunque el conflicto es bastante complejo, ¿no? Sí, no es fácil de entender. Nos Necesitas saber de historia. El barril del petróleo, muchísimos años, porque Irán era Persia y cosas de ese tipo que son muy complejas. En todo caso, volviendo al transporte. Pero también vimos la posición del concejal Alex Valladares, que Alex decía, no se debe incrementar la tarifa del transporte. Entonces, ¿no será? Y ahí la pregunta para nuestro apreciado amigo Alex. Ya creo que estuvo acá. Bueno, Alex estuvo antes de esta mucho antes, sí. Y estuvimos, creo que revisando precisamente ejecución presupuestaria el año anterior, ¿no? Y entonces yo decía, ¿no será que es que Alex se está oponiendo porque estamos haciendo cálculos políticos con miras a las siguientes elecciones? No sé, bueno. Bueno, es la posición personal, sí, ¿no? Claro sí, que es personal, pero yo sé que Alex me va a responder porque con seguridad se va a enterar que hemos estado tratando este tema, pero yo creo que desde lo ciudadano. Desde lo ciudadano yo creo que así como está presentado los informes, mal presentados, sin análisis realmente técnico, sino más bien lo que yo he dicho en un video, hay un enlace entre la administración y los transportistas que coinciden con todo, ¿no? Pero no hay realmente un análisis. Justo en una de las entrevistas le decían a uno de los transportistas, decían, oigan, pero ustedes no necesitarían, por ejemplo, el plan maestro de movilidad. Es lo que primero creo debería existir. O sea, primero se van a poner los zapatos y luego las medias, lo típico que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país. En serio, no necesitan primero analizar eso para ahí saber, bueno, esta ruta necesita extenderse, achicarse, alargarse. Y otra pregunta que les hacían también a los amigos del transporte es, ¿y por qué todos los buses tienen que bajar al centro? Claro, ¿por qué? Porque en el centro está la mayor afluencia de personas. Exacto. Y entiendo, no quieren perder esa... Exacto, porque es un tema de simple interés, ¿no? pero que a fin de cuentas no le beneficia a la ciudadanía, forma un caos. Y me molestaba que uno de los discursos de los señores transportistas era que, es que ahora la gente tiene un montón de carros y las unidades son menores a la cantidad del parque automotor que existe en Ambato. Pero claro que la gente quiere un carro. Si no tienes un buen transporte público, no esperes que la ciudadanía pues esté orgullosa y feliz de subirse a los buses, en donde son maltratados, robados, como saco de papas, llevados. Yo he subido lata de sardina. Yo he subido un montón de veces desde el lado de la Magdalena hacia el mall nomás. Eso es una carrera pero brutal. Si uno no se agarra bien de los tubos, pues te vas rodando, porque esos van a toda por la José Peralta. Y con Rogelio, que es una persona joven, imagínense ustedes con las personas adultas mayores y la complicación que deben tener ellos. Hemos ido abordando muy rápidamente algunos temas porque es menester llegar al tema deporte. ¿De qué equipo de fútbol es hincha, Rogelio?
Aunque no lo crean, yo soy hincha del Macará. No ¿Y soy... por qué no lo vamos a creer? Porque me han escrito algunos, ¿no? Que parezco enemigo del Macará y creo que no ha habido una comprensión, en este caso yo no soy lectora. hincha de Macará. No, y hasta viene, vea, coincidencialmente hasta con los colores, pero... Sí, mire. Vea, entonces... No es un tema en contra del deporte y aparte yo estoy a favor de que se pongan las luminarias, pero es igual con lo del transporte. Estoy a favor de que se suba, pero tiene que primero uno ponerse las medias y luego los zapatos. Es decir, estamos pidiendo que venga ojalá el Neymar, que venga ojalá no sé quién. Que ya sabemos que no viene Neymar, Ajá, pues no va a venir, porque pero... ya en el sorteo Exacto, solo no. nos tocó con A no ser de que Colombia, pase Perú y de- Argentina, salvo que Neymar vaya a jugar en River Plate. Claro, o sea, no es posible, al menos no en esta fase. Pero digamos que sí, digamos que venía el Neymar. ¿A dónde le van a llevar? A las gradas eléctricas que no funcionan, ya no funcionan otra vez. Y ¿Por qué no funcionan las gradas Porque eléctricas? simplemente no hay mantenimiento. No hay mantenimiento. Es así, entonces le No hay van a llevar mantenimiento en las gradas, no hay mantenimiento en los parques, no hay mantenimiento en las canchas deportivas. Ajá. ¿A dónde le vamos a llevar a Neymar? A la hermosa vista, que sí es verdad, la tenemos en el Ernesto Albán, pero un teatro totalmente descuidado. O sea, No hay mantenimiento. no hay mantenimiento, no hay, digamos, esa voluntad de tener a los parques lindos. Yo hacía recién un video de los jardines verticales secos. O sea, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos para presentar al turista? Realmente, o sea, ¿qué tenemos? Ya no estamos ahorita en Fiesta de la Fruta para decir, wow, van a ver los carros, qué bonitos, más allá el director que esté o no esté. Creo que nuestra fiesta sigue siendo emblemática. Pero ahorita ya no estamos en época de fiestas, ¿qué vamos a presentar? Entonces sí debería darnos un poquito hasta de cargo de conciencia de cómo se invierte el dinero público, ¿no? Aquí quisiera hacer un análisis, Rogelio, porque ¿de dónde aparecieron estos $300,000 para las luminarias? Sí, en el presupuesto no estaba contemplado. Me parece que apareció 10 días antes, ¿no? Sí. Un poco raro. Sí, a ver, eso también responde a otra de las preguntas que hemos tenido, ¿no? Cuando, justo antes de que se apruebe el presupuesto, la queja constante es que no hay una buena planificación del presupuesto. Y ahí la respuesta, ¿no? Hay traspaso tras traspaso. A las 2 semanas de la aprobación del presupuesto empiezan los traspasos. Eso significa que no está bien planificado, porque los traspasos deberían ser la excepción, no la regla. Exactamente, y aquí se convierte en todo lo contrario. Y bueno, tengo entendido que esos $300,000 salen de una partida para pago de préstamos. Es lo que había dicho el secretario estratégico en una de sus entrevistas. Y claro, le preguntaban, pero ¿y entonces no corren riesgo de que... no van a pagar el préstamo? Claro, según él decían que no. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿En qué situación le dejan a la municipalidad a la siguiente administración? Porque claro, el siguiente vendrá y va a decir, oigan, pero aquí no han pagado, aquí estamos debiendo, aquí va a tocar, no sé. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Pero digamos que entonces desde la forma más transparente, entonces sí ha habido formas pues de sacar el dinero para apoyar a ciertos sectores que no lo hemos visto, ni siquiera dentro del mismo deporte. Acá tenemos campeones nacionales, mundiales, de downhill, de tantas otras disciplinas. Y que no les han dado los premios que les han ofrecido, ¿no? Nada, Ha ni habido siquiera una las queja ahí. canchas. Exactamente. Las pistas. Existía también la posición de una de las señoras o señorita concejal rural que decía que, bueno, además votó en contra porque no se les daba a los sectores rurales. Y en otros casos, antes de votar a favor, lo que indicaban es obviamente, pero ¿cómo se da para el deporte, para las luminarias a una institución privada cuando no tenemos agua en el norte de la ciudad? Exactamente. Lamentablemente la ciudad está de cabeza. Lo mismo en el norte, la obra emblemática por la que sigue queriendo luchar esta administración es de ese dichoso centro de convenciones en la zona norte, en una zona industrial. Que no tiene sentido porque, bueno, me parece que ahí hubo un bypasseo, ¿no?, de la norma para querer hacer y poner esta instalación
en el parque industrial cuando claro, pero no el juez ya se corresponde. pronunció. El juez ya se pronunció y les dijo que no lo haga. Pero aún así están ahora con la intención de cambiar el uso de suelo para ahí sí poder hacer. Entonces es algo en lo que los ciudadanos tenemos que estar atentos, no porque estemos en contra de esa obra, sino que simplemente hay que tener un poquito no es el espacio. No es el espacio, y además quieren invertir, me parece que son 10 millones. 10 millones de dólares. 20 millones. 20 millones de dólares. Con ese dinero resuelven el tema del agua en el norte. Y con ese dinero se hubiese resuelto el tener un hospital municipal que estaba planificado en el sector de como Chuyurco, en Pichilata. Entonces, vemos que se hacen, yo soy macareña, me alegro también que sí, que el estadio pueda tener las luminarias y más, pero entendiendo de manera efectiva cómo las necesidades tienen que ser las prioritarias. Por algo existe un presupuesto que se llama el presupuesto participativo y la priorización de obras, supuestamente, que nunca se cumple. Entonces no estamos cumpliendo, Rogelio. Para nada, para nada. O sea, y algo también interesantísimo que alguna de las concejales le preguntaba también a la primera autoridad es, enséñame, porque así justificaron el redondel de la Fiona que la ciudadanía ha pedido. Y decía, ok, enséñame las actas. ¿En dónde la ciudadanía, qué grupo de mujeres dijo, a ver, yo quiero que sea verde, que sea así, asado, las cocinado y que mujeres sea de públicamente de los colectivos que yo conozco, en redes sociales se pronunciaban indicando que jamás habían pedido que se haga un redondel de ese tipo, ¿no? Entonces, aquí es qué pide la ciudadanía y qué es lo que se está haciendo. Se dejó una planificación para tener un hospital y ahora que la salud, vemos todos nosotros cómo los hospitales, centros de salud en todo el país han colapsado, no tenemos una buena atención. Qué distinto hubiese sido que en Ambato tengamos, para beneficio no solo de Ambato y Tungurahua, sino del centro del país, este hospital que estaba planificado y que esta administración municipal dijo no, así como al agua en el norte. Y hay que entender lo necesaria que es el agua, y los habitantes de ese sector siguen esperando y van a esperar eternas memorias. Y no solo eso, sino que aparte de que no están con agua, pues lo que sí tienen es el impuesto a la recolección de basura. Entonces, doble golpe. Es ilógico. Es ilógico por todo lado. Y bueno, una tristeza. Yo creo que esta administración va a ser recordada como una de las peores, lamentablemente. Cierra puertas a pueblos, cierra puertas a las mismas mujeres. Porque lamentablemente sí, pues vivimos en una sociedad en donde dicen, ay, ya estuvo ya, pues la mujer, ¿para qué más? Y creo que eso es algo que nos vamos a demorar en curar, en recuperar la ciudad. Y creo que depende de absolutamente todos los ciudadanos, de estar más atentos, dejar de comprar tanto circo, y que literal, por ejemplo, cuando pasó esto de la Miss Universo, ¿qué es la estrategia al día siguiente que regalaron entradas al circo? Y creyeron que, no sé, que con eso la gente ya se iba a contentar, o sea... Bueno, lo que está pasando, tenemos quejas y quejas y quejas. ¿Tenemos algún acierto? De la administración municipal. Sí. ¿Hay algo bueno? Yo siempre digo en los comentarios, díganme uno. Díganme, porque me dicen, no, hasta ahora no he encontrado una respuesta, porque me dicen, pero comenta también las cosas buenas. Digo, ok, dime qué cosas buenas ha hecho y yo voy. Entonces, pero no he tenido una, porque cuando me han dicho, es que aquí ya está haciendo la obra, he ido la mitad hecho y la mitad sin acabar. O por ejemplo, lo que está pasando en Huachi Grande, ¿no? Dejan a medias la obra, quitan el cartel con la información de la obra, los días, el monto, el plazo, todo. La semana anterior tuve una invitación a Huachi Grande. Estuve por el parque de Huachi Grande, un tierrero, un solazo, y la señora, donde fuimos a comprar nosotros las aguas porque estábamos sedientos, nos decía que dejaron abandonada. ¿A esa obra se refiere, Rogelio? Exactamente. Entonces acudía a la supuesta obra y es una obra inconclusa, es una obra sin información, sin transparencia. Fui a la supuesta obra que está cerca del Parque de la Merced, baños
de $15,000, 4 baños, que ojo, también quitaron el cartel. ¿Qué están ocultando a la ciudadanía? Y eso merece una fiscalización. ¿Por qué están ocultando incluso esa información? Ahí tienen trabajo las señoritas y señores concejales. Totalmente, pero hasta creo que ya no se abastecen porque son 4 concejales que fiscalizan todo. Y el resto. A mí me daba risa que uno de los concejales aliados de la administración en una entrevista le preguntaban, y bueno, ¿y cuántos proyectos de fiscalización usted en 2 periodos? Ahorita no me acuerdo. Ninguno. Es que ninguno. ¿Y de legislación? Y de legislación menos. Menos, es más, la primera autoridad, díganme cuando fue concejala, ¿cuántos proyectos de ordenanza presentó? Y ahí creo que vamos a respondernos también algunas cosas. Nuevamente, ¿no? Los ciudadanos debemos de exigir y no conformarnos con las famosas rendiciones de cuentas que no cumplen realmente con los parámetros con los que se evalúa, se mide más. Y sobre todo, no solo en la rendición de cuentas, sino con esta etapa de control social que tampoco se la hace. No quiero entrar mucho a ese tema, pero lamentablemente hay ciertos intereses, ciertos acomodos. No hay un control real, digamos, a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional acerca de la rendición de cuentas de las instituciones. Es realmente lamentable, ¿no? Vean, por ejemplo, lo que ya venía diciendo el director del comité permanente, ¿no? Presentaba unas supuestas estadísticas de que cuántas personas se movilizaron, cuántos entraron, cuántos salieron en Ambato, pero no hay una diferenciación. ¿A quién le debemos todo ese flujo de personas? Que fue poco, ¿no? Pero ¿a quién le debemos? ¿A la empresa privada o a la administración municipal? Ahí hay que hacer mucha diferencia. Yo tuve la oportunidad de escuchar un programa radial, porque se decía que estuvieron 900,000 personas en Ambato, ¿no? Pero también uno de los señores concejales decía, bueno, este cálculo es sencillo. Somos 400,000 en Ambato y si estaban 900,000 personas significa que vinieron 500,000. Y las plazas y son tantas las residencias en Ambato significa que no hay esa cantidad. O sea, así de simple, con esta fórmula muy sencilla de cálculo, no existía. Pero es que aquí hay una cuestión, Rogelio. Años atrás existía un organismo, digamos, una comisión, más que un organismo, una comisión, ¿no? Que estaba conformada por las universidades, la Estrategia Provincial de Turismo, que hacían estas mediciones. Claro. Y esas eran las cifras oficiales, no son las que el Ministerio de Turismo me dijo por acá, o las que ya calculo por acá, o las que estaban en los escenarios con los mega eventos. No, hay que hacer las cosas, digo, cuando se está en el servicio público y cuando no también, para tener credibilidad, hay que tratar las cosas con seriedad. Y eso es lo que requerimos. En la fiesta de la fruta, sin lugar a dudas, el apoyo de la empresa privada al traer a Miss Universo, y nosotros hemos destacado, y nuevamente un saludo para Glenda y su esposo, que son quienes tienen la representación de Miss Universo en el Ecuador, ¿no? Entonces, por gestión de ellos, se trae a Miss Universo con el apoyo también de algunas instituciones locales, obviamente, porque había que cubrir costos por la participación. No ha sido una gestión del comité permanente. Entiendo que más bien el comité permanente no tuvo la apertura suficiente en los primeros días, sino ya bajo la presión de tener a portas prácticamente a Miss Universo, ¿no? Sí, lo que escuchamos constantemente, justificaciones, ¿no? Yo le escuché en una entrevista al director, decía que él ni se ha enterado de la rueda de prensa en donde estuvo el puesto de él vacío, que supuestamente no se ha enterado, a pesar de que por otros lados sabíamos que la invitación sí se le hizo llegar. Pero claro, digamos, ahorita seguimos de la viveza criolla, es inflar las estadísticas, ¿no? Hacer un lindo post, yo también puedo hacer un lindo post y decir 5 millones de personas en Explanada, ni te entran los 5 millones. Pero claro, es la forma que ahora
intentan posicionar discursos, ¿no? En las redes, no me acuerdo, 800,000 creo que decían en uno de los últimos conciertos. Y bueno, eso es imposible. Y no es que ni el país ni la ciudad son nuevas. claro. Las historias tienen muchos años. Fiesta de la Fruta ha tenido permanentemente llenos absolutos en todos los mega eventos, incluido el de la fiesta retro, que es una fiesta de ambateños básicamente, ¿no? Para iniciar prácticamente los días de la fiesta mayor. Por lo tanto, creo que sí hay que volver a rescatar este tipo de mediciones a través de las universidades, porque eso es lo que permite planificar. Y también habrá que en el futuro tomar algunas decisiones, además, desde las administraciones, porque el control en lo que significa informalidad realmente deja mucho que desear. 2 años que han sido desastrosos en el control, pero creo que va a ganar. Se lleva la corona y probablemente el que viene será peor porque Esperemos no hay una que estrategia, es que no hay una estrategia, no hace falta ser adivino para entender que este problema va a ir simplemente creciendo si no se ataca a donde se debía o se debería atacar, que no es solamente la represión, ¿no? Vemos en videos cómo se reprime a las personas que están ejerciendo, digamos, el tema del derecho al trabajo. Y no va solamente por ahí, ¿no? Pero no hay la intención siquiera de un plan. Debe haber un trabajo interinstitucional coordinado. Y no nos sirven de nada que salgan en las ruedas de prensa con las declaraciones cuando efectivamente no vemos los resultados. Todo es susceptible de medirse y ahí deberíamos tener información que nos digan hicimos tantos operativos y no cuántos recaudamos porque vendimos alrededor del Parque Montalvo en la calle Sucre a $10 el espacio, alguna cuestión así, cuando no nos estamos dando cuenta que eso afea el centro de la ciudad. El Parque Montalvo en los días de la Fiesta de la Fruta se convierte en uno de los espacios con mayor número de visitantes por la alegoría. Así es. Yo tuve la oportunidad de bajar el último día de la fiesta justamente a esa zona de la Gobernación, la zona de la calle Quito. Ya estaban cerradas, incluso todos los locales, las cafeterías, los restaurantes del último día de la fiesta de tarde. Y era un olor insoportable. O sea, Ambato apestaba. Literalmente apestaba, era lo más desagradable que uno se puede imaginar. Ahí mismo los olores, ahí mismo la comida, ahí mismo las obleas, los pinchos, todo. Será una imagen terrible. O sea, es no entender los espacios para la ciudad. O sea, literalmente para lo que fueron creados. Y tampoco hay una intención de mejorar. El Parque Montalvo es considerado algunos elementos patrimoniales, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el único monumento patrimonial que existe en Ambato es el del Parque de la Madre. Y que también es descuidado, ¿no? Y la pileta, todo, pero obviamente. Digo, algunos elementos del Parque Montalvo. Pero que igual. Pero es lamentable. Ya, ¿no? Hasta la pluma sabemos que ya no. que ya no existe. Ya no es la original. Entonces... qué agradable conversación, Rogelio. Pero Rogelio también, cuando me enumeraba, yo le decía por dónde empezamos y él me decía por la cultura, la informalidad, el transporte, los deportes y más. Cultura. ¿Cómo estamos en el aspecto cultural en Ambato? Triste, antes de que me funden ahí algunos amigos, yo he sido bastante claro en el tema de que vivimos en el pasado, ¿no? Hablamos constantemente de los Tres Juanes, hablamos constantemente de los escritores ambateños, de la música, pero eso ya no existe. Y no, ojo, no estoy diciendo... No hemos promovido nuevas figuras. Para nada, y ojo que yo... ¿Pero es la administración municipal la encargada de promover eso? Creo que tiene parte, bastante. Creo que con los recursos, creo que con $300,000 se puede hacer un montón de cosas
No sé si usted recuerde, yo participé, tuve la oportunidad de exaltar 2 veces a la reina de Ambato en el 2019 y en el 2020. Sí, cómo no. Y es lamentable que cuando llega ese momento, la administración municipal está buscando de dónde. De dónde ese ratito iniciamos un concurso así medio improvisado. Ojalá venga un buen chico ahí que medio venga inspirado por ahí. Y ojalá salvamos la exaltación. Pero no hay, digamos, un proyecto constante. ¿Dónde está, pues, la utilización de la biblioteca? Leamos autores nacionales, internacionales, poesía moderna. Yo qué sé, hay tantos autores españoles, Sara Bueno, Elvira Sastre. O leamos a los antiguos, leamos a Juan Montalvo. Leamos, pero leamos algo. Y de ahí veamos qué hacemos, hagamos concursos constantes, hagamos preparación. Creo que de nuevo esto debe ser un trabajo interinstitucional. Totalmente. Pero es que hemos perdido la capacidad de conversar entre autoridades, Rogelio. Estamos divorciados, por un lado el gobierno provincial, por otro lado el municipio de Ambato, por otro la gobernación, por otros las academias y más. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo podemos volver a hacer este trabajo? Yo creo que lamentablemente Ambato va a tener que vivir un momento bastante oscuro, que ya lo estamos viviendo, pero creo que se viene unos años más, por lo menos, y tal vez cuando topemos fondo y veamos realmente que ciudades que antes nosotros éramos orgullosos de que somos superiores a las ciudades vecinas, nos están superando y nos están superando con creces, y yo lo he visto, como le decía antes, yo que me dedicaba incluso al tema musical, al tema cultural, he visto cómo se está haciendo en otras ciudades, se promueven nuevos talentos, así sea poquito, así sean unos 10, así sea uno que me salga anual, pero en Ambato no hemos visto. En Ambato hay muy poco, más. Casa de la Cultura. Una vez más sale de la iniciativa privada. Casa de la Cultura, sí, tenemos por iniciativa privada un espacio que realmente nos congratula, nos enorgullece a los ambateños. Saludos a Alexandra Jaramillo. Así es. Dávalos. Pero la Casa de la Cultura tampoco está cumpliendo su rol. Sí, lamentablemente yo creo que la Casa de la Cultura está con tantos líos nacionales y locales, divorcios. Vean la administración anterior divorciada con la nacional, la local, pasaba exactamente lo mismo, como usted dice, aquí divorciado gobierno provincial, alcaldía y todo, lo mismo pasaba. Hoy entiendo que hay ya una mejor relación entre lo nacional y lo local, pero bueno, tenemos que esperar a ver si sucede algo. Con un poco más de optimismo, Rogelio, creo que está en manos de nosotros los ciudadanos el ir rescatando, el ir reclamando a nuestras autoridades que trabajen juntos, que trabajen en planes, en proyectos a mediano, largo plazo, a corto plazo, o sea, que hay una planificación, porque no puede ser posible que sigamos con a veces sentimos ese pesimismo y no es porque quisiéramos tenerlo, sino porque evidenciamos que efectivamente no tenemos visos de solucionarlos. Muchas gracias, Rogelio, un gusto. Hemos estado en este 5º episodio de la 2ª temporada de Lupa Ciudadana. Le he puesto mi lupa para su mensaje final. Muchas gracias, sí. Yo creo que este es un instrumento que deberíamos utilizarlo realmente. O sea, tendríamos que ver con lupa cómo se está manejando los recursos de los ambateños en todas las instituciones. A mí me escriben mucho y me dicen, ¿y por qué no hablas del IES? ¿Y por qué no hablas de la gobernación? ¿Y por qué no hablas de acá? Créanme que me encantaría, pero no creo tener ni el tiempo ni todo el conocimiento. El acceso a la información, claro, sobre todo. Exactamente. Necesitamos, ojalá, más personas interesadas, preocupadas en el MIES, preocupadas en la Casa de la Cultura, preocupadas en la Federación, ahorita que está de moda el asunto. Y ahorita que está intervenida. Claro, ahí es la oportunidad de que los ciudadanos alcen la voz, observen, denuncien todas las irregularidades. Y estoy seguro, como lo he dicho en otras entrevistas, estoy seguro que las próximas autoridades se lo van a pensar 2 veces. Van a decir, tengo ciudadanos que están viendo, así que mejor me porto bien.
Muchas gracias por haber asistido a este espacio de Lupa Ciudadana. Nos vemos la próxima semana, 20 horas. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos.